al programa de Hooping en Español. Estamos un grupo de papás en camino a Mazatlán y estamos tomando tiempo de ver la vista, y también cuando nos paramos tomamos tiempo de platicar y pensar y orar por el tema de papá e hijo y por los hijos que no tienen papá. Y queremos hablar de eso un poquito ahorita también. Y esperamos que eso les va a animar, les va a dar consejo y les va a dar mucho ánimo. Y queremos platicar aquí un rato sobre ese tema. Yo personalmente me pregunto, cuando yo veo todo los pueblos, las ciudades y casi siempre es afuera de la ciudad, hay los lugares donde encontramos los niños muy solos, y pues unos tienen mamá ahí, hay otros que son huérfanos, no tienen lugar, o muchos crecen con su abuelita, ¿verdad? Pero ese tema me preocupa mucho porque afecta tanto a nosotros si crecemos sin el papá o uno sin el mamá, y la situación de estar muy solo. Como niños somos muy sensibles, y eso nos afecta tanto que cuando somos ya adultos nos ha afectado mucho. Y hay una frase que escuché, dice que los lugares o los hogares sin papá produce pobreza, y pobreza produce tanto maldad, crímenes y exposición de tanto peligroso. Me preocupa mucho, y cómo podemos traer solución, animar en esos lugares. Pero lo que yo ahorita puedo hacer o tratamos de hacer es hablarlo, planear cosas, orar, y empezar con cosas que realmente va a llegar un día una solución de eso. Hay tanto matrimonios quebrados, papás dejan su esposa y sus hijos, y en unos lugares las mamás lo dejan, y me imagino que están en una situación muy difícil, ellos mismos en una situación muy difícil, y a mí me gustaría ofrecer una solución, que busquen otra solución, que no dejarlos, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Primero acá si quieres hablar un poquito de eso, ¿qué piensas de una de las cosas que presiona tanto el papá, que llega a ese punto que deja a sus hijos, que se vaya y se deja? ¿Qué crees es? Porque yo digo que algo ha pasado difícil que llega a ese punto de aguantar. Pues papá es un papá, ¿no? Y deja a ese punto. ¿Qué crees que ha pasado en sus vidas? Bueno, yo creo que hay muchos factores por lo cual un padre abandona a su esposa y a sus hijos. En la actualidad, hermano, yo puedo ver que tristemente el alcoholismo, las drogas, o el que la esposa no atiende bien al papá, al esposo, o que los hijos no respetan al papá, falta de valores, falta de principios. Cuando el papá no se siente respetado, honrado, valorado ahí por la familia, él se siente con mucho desamor y pues trata de abandonar. Realmente hay muchos padres que abandonan, pero otra de las causas es el rechazo de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos. Por ejemplo, un hijo que es abandonado por su papá, el hijo recibe mucho rechazo, mucho rechazo. Aunque pensando en eso, si un papá llega a ese punto y abandona a sus hijos y su esposa, es probablemente que también él fue dejado de su papá, ¿verdad? Entonces eso es un factor. ah, en vez de yo juzgarlo, me ha cambiado mi opinión, porque es posible que él fue dejado como niño de su papá, y eso trae mucho que él también hace lo mismo, porque
hacemos como nuestros papás, naturalmente, ¿verdad? Claro. Wilmar, ¿qué? Sabes que hace varios años estuve viendo un estudio sobre la verdadera masculinidad. ¿Cuál es la verdadera masculinidad? Una de las de los aspectos que hemos perdido en nuestra cultura latina es el concepto de qué es ser hombre, qué es la verdadera masculinidad. Y eso tiene que ver con raíces de atrás, raíces de dolor en el corazón. Es abandono, pierdo el sentido de qué es ser un papá, de qué es ser un verdadero hombre, por el abandono, por el dolor que hay en mi corazón, por heridas, lo podríamos llamar heridas del padre, heridas del corazón en ese niño que las produjo el padre, heridas en el corazón de ese niño que las produjo la mamá o alguien. Y esa persona crece y entonces tiene un concepto errado de la vida, tiene un concepto totalmente equivocado, que lo lleva entonces a conductas como la del alcoholismo, las drogas, meterse a grupos o bandas delictivas, porque anda detrás de una búsqueda. Tú nos hablabas una vez de un libro que leíste, de cómo el hombre tiene esa ferocidad por dentro para subir montañas y escalar árboles, escalar sus lugares, y tiene que ver con su diseño. Y la mujer, aunque le gusta eso, tiene que ver más con la belleza, ¿verdad? Entonces, hemos perdido la masculinidad, ¿no? No hemos dejado de ser hombre físicamente, pero nos hemos enfocado en que ser hombre es otra cosa. Me recuerdo eso que Dios nos hizo el hombre así de querer tener aventura. Y pues aquí estamos, somos pastores y estamos tan locos cruzando la Sierra Madre, ver toda esa la belleza. Eso es Dios. Dios hizo todo eso, creación, y nos hizo que nos impresiona eso, de tener aventura. Sí. Es muy cierto, y es posible que el hombre no está entendido, o el esposo no está entendido por gran parte, que se pierde la vida si no puede tener eso, claro, esa aventurez, ¿verdad? Claro, porque esos conceptos empiezan desde la niñez. Por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres hacen esto, los hombres hacen aquello, y se ha ido perdiendo el concepto real de qué es ser hombre. Físicamente o biológicamente lo somos, pero la conducta de cuidar el hogar, de sacar adelante nuestro hogar, de cuidar a nuestros hijos, es lo que nos hace hombres. Y un hombre se ve altamente confrontado con él mismo cuando no tiene un concepto correcto de qué es ser hombre, qué es realmente lo que debe de hacer. Y entonces viene lo que decía Arcadio: es rechazado, es irrespetado, y al ser irrespetado queda ese vacío y empieza a actuar de formas tan descontroladas que termina abandonando el matrimonio, abandonando el hogar, pegándole a la mujer. Le pega porque en su balanza él siente que hay tanto irrespeto que la inclina hacia él, ¿verdad? Para defenderse, que cree que es defenderse, y termina golpeando o matando a la mujer. Y aunque él arrepiente después y no ha querido, nunca ha querido. ¿Quién se casa con el concepto de yo un día voy a pegar a mi mujer? Claro, pues, dentro de 2 años la voy a matar. Nunca. Entonces es eso. Entonces una de las cosas que es el ambiente o del pasado, el origen, el raíz que nos ha de nosotros o los hombres, como el papá, ya el niño estaba abandonado, rechazado, dolor. Entonces eso es un factor. Después hay que regresar a ese tema para ver cómo se arregla eso. Pero, Gallito, ¿qué piensas? ¿Hay otros factores? ¿Por qué el hombre llega a punto de dejar algo tan valioso que son sus mismos hijos y su familia?
Sí, conozco una familia ahí en Audial que esa familia se acerca más con el papá que con la mamá. Porque la mamá, como ahorita comentábamos, ella fue rechazada. De cuando estaba niña. Sí, y luego nosotros a veces culpamos a la mamá que no quiere los niños, a sus hijos, pero nosotros no sabemos qué le pasó a ella, por qué fue rechazada, cómo Sí. sufrió. Sí. Está comprobado científicamente que cuando un niño trae el cordón umbilical doble en el vientre de la madre, cuando es doble, esa es una maldición porque el niño se siente rechazado porque la mamá salió embarazada y el papá no quiere cumplirle, o sea, de novios, no quiere cumplirle. Entonces el niño se siente mal, o si es casada ella, la golpea el hombre porque se embarazó. Entonces el niño se empieza a dar vuelta en el cordón umbilical porque se siente rechazado y se quiere quitar la vida. Eso está comprobado. Y esa señora que le cuento, ella recibió mucho rechazo, falta de amor. Entonces yo creo que algo de lo más importante para mirar este tema es de que hay que buscar la raíz del problema para poder arreglarlo y que ya no sigan con la demás familia. Pero el rechazo es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, una de las cosas fuertes es el rechazo. El rechazo. El rechazo. Entonces, hay que atacar bien ese tema, el rechazo, cómo regresarlo, cómo que se cambia, que una persona, aunque ya encuentra el problema, pero cómo se arregla. Hay que saber práctica o solución práctica, algo, respuesta que tiene sentido para que una persona que siempre ha rechazado, ¿cómo se arregla? ¿Va? Hay que llegar a ese punto. Hablamos de las expectativas. Y yo creo que esto le sirve a los que ya están casados con varios años, a los que recién se van a casar, a los que están pensando en casarse, a varios o a todos. Es que cuando entramos al matrimonio, cuando entramos a esa relación de noviazgo o de una relación de matrimonio, siempre tenemos expectativas. La mujer tiene una expectativa alta de qué es lo que va a hacer él. Y el hombre tiene también una expectativa muy alta de qué es lo que va a hacer la mujer. Y cuando se entra al matrimonio, todos nos hemos dado cuenta que nuestras expectativas estaban muy altas. Cambiaban, muy altas. ¿Sí? No eran realísticas. No, y algo que nos debe de funcionar en la vida es la realidad. Nosotros decidimos pasar la Sierra Madre y una de las cosas que nos asombró fue que nuestra expectativa era muy alta. Dijimos, en 4 días lo hacemos, lo podemos cruzar, pero nos dimos cuenta que no. Lo primero que nos llegó es que no nos dejaron a subir la autopista. Entonces, ¿qué quiere decir eso? 100 kilómetros más. Ok, y nuestra expectativa era pasar por la autopista. No ocurrió, la realidad fue otra. Y muchos hombres no se dan cuenta que la realidad es que fueron rechazados, o la realidad es su esposa es diferente que lo que pensó. Que su economía hoy es diferente de lo que había pensado, que donde está viviendo es diferente. Yo en Latinoamérica es muy común que se enamoran, se juntan, se casan, ¿verdad? Y van a vivir a la casa del papá o a la casa de la mamá. Y resulta que la mamá no estaba muy de acuerdo en que se casara. O ahora lo ve de que están ahí, sí lo aceptaba, pero no tiene trabajo. O ella se quedó embarazada muy pronto. Y todas esas cosas son la realidad. Y algo que nos incomoda a veces a los humanos es la realidad. La realidad de que venimos en el camino y algo se cruza. Nos pasó en este viaje. Nos dijeron, de tal lugar a tal lugar son puras bajadas. Pero no nos dijeron de las subidas. Sí, y las subidas eran tan reales que si queríamos llegar a la meta, las teníamos que pasar. Sí. Entonces, otra pregunta de los papás que llegan a
a ese punto a dejar, a abandonar a sus hijos, ¿cuánto tiene que ver con la mujer? Y con todo respeto, las mujeres, vamos después a regresar al tema al hombre, pero hay que tener la realidad. ¿Cuánto las mujeres están en esa situación que en vez de que el hombre ayudan que se abandonan, aunque ellas no saben? Yo he hablado con mujeres, mamás solteras, y estoy sorprendido que cuando le explica el amor y el respeto, la diferencia, que ellos piensan, si yo he sabido eso, mi hombre no ha ido. Claro. Pero ustedes, en su experiencia, quiero preguntar eso. Antes de preguntar, quiero decir algo. Yo he conocido a ustedes ya años. Yo he vivido con ustedes, dormido, comido y cruzando viajes a otros países juntos. Entonces yo lo conozco ya más o menos con sus familias, sus relaciones con sus esposas. Déjame lo digo que ustedes son prueba que en nuestra cultura Latinoamérica, que tiene tanto problemas en matrimonio, tanto problemas familiares, ustedes son ejemplos que hay buenos matrimonios, hay buenas vidas. Y yo sé que eso no vino de fácil. Ustedes trabajaron duros, esforzados. Y es real. Yo lo vi que ustedes tienen real. Hablamos de eso, que yo tengo esperanza porque ustedes lo hicieron. Me imagino que ustedes no tenían bonita niñez, tiempo, sufrieron y estaban confundidos como niños. Pero ahorita la realidad es que tienen buen matrimonio. Tienen buena vida familiar con sus hijos. Y quiero dar eso a esperanza a los que escuchan, porque es posible. Me gustaría decir a los niños, a los jóvenes. Pero, pensando en eso, ¿cuánto tiene la mujer de ver de eso que el hombre se va? Déjenme introducir con la frase que conocemos, de que la mujer embellece el hogar. ¿Verdad? La mujer que es sabia va a embellecer su hogar, va a cuidar su hogar. Dice, y la que es necia lo destruye fácilmente. Y la necedad tiene que ver con una falta de tacto, una falta de sabiduría en el trato. Gracias por lo de los matrimonios. No ha sido fácil. De nuevo, ahorita que hablabas de que hemos tenido niñez duras, como decía Arcadio, que pasaron algunas carencias y necesidades muy fuertes, como para en la adolescencia buscar un camino fácil, ¿verdad? Porque ya era muy difícil, momentos muy duros en la infancia y la adolescencia. Pero una de las cosas que es una meta en mi matrimonio es terminar, o sea, disfrutar el camino, pero terminar bien. Y yo creo que las mujeres tienen bastante culpa también. Donde hay dos personas, no podemos echarle la culpa solo a uno. La otra parte también tiene culpa. Puede tener unos, vamos a decir, 80-20. El hombre tiene, y a otros al revés. Sí. No podemos medir bien, pero yo lo explicaría de esta forma. Imagínense un hombre que crece en un contexto donde hay puras mujeres y él es el único varón y lo cuidan y tiene cierta educación de que él no debe de hacer nada, de limpiar nada, de tocar nada. Y el otro contexto donde una mujer crece entre hombres, donde ella tiene que hacer todo y es presionada hacia que debe de hacer como sus hermanos. Y los juntas. ¿Cuál es la expectativa de ella? ¿Cuál es el deseo de ella? Que él venga y ayude. Pero ¿cuál es la expectativa de él? Que ella haga todo. Y ellos no entran en su realidad, no se conocen. Conmigo pasó de que mi esposa viene de una ciudad grande, con tecnología, con muchas cosas. En cambio, yo venía de un ranchito donde a
apenas si conocí que era un Atari, un Nintendo, ¿verdad? Entonces, fue dos mundos. Une esos dos mundos por 24 horas. Ahora imagínate todos los contextos habidos y por haber. Alguien que viene de estar trabajando muy duro, muy fuerte, a una persona que viene de una comodidad. Y a veces la mujer no se da cuenta de esa exigencia y exige hasta que explota. Una de las consecuencias que yo he mirado, hermano, por cual el hombre abandona a su esposa. Cuando el hombre se casó con su esposa, se casó enamorado. Creo que todos los matrimonios nos casamos enamorados. Pero luego, como ese amor no se está fomentando, se va enfriando. El amor se va enfriando, se va enfriando. Entonces llega un momento en que la esposa, y eso que voy a hablar es muy importante, la esposa deja de cumplir el deber conyugal con el esposo. Cuando la esposa deja de tener sus relaciones sexuales con el esposo, entonces el esposo tiene tendencia de atracción contra otra mujer. Entonces hay matrimonios que viven los dos en una casa, comen juntos en una mesa, duermen los dos en una cama, pero están divorciados emocionalmente. Entonces eso es muy importante, porque cuando el esposo no cumple el deber conyugal con la esposa y la esposa con él, siempre hay atracción hacia otra persona, y a veces hay abandono hacia la esposa por causa de eso, y se van con otras mujeres. Eso es muy importante. Sí, y por no entender él tampoco qué hacer para que ella hace, porque siempre tiene dos lados, ¿verdad? Es una moneda de dos caras. De dos lados, ¿verdad? Y es importante saber, pero es cierto, donde está bien relación sexual por el hombre. Y yo siempre cuando hablamos de ese tema me doy cuenta, para las mujeres es otro mundo pensar que el hombre se siente amado si eso está bien, si la relación está bien. Si no está bien, piensa él que no, pero eso no significa por el lado de la mujer. Entonces es cuestión de diferente idioma que hablan y no la entendemos. Gracias Enrique por lo del idioma, eso iba. Sabes que hace poco platicábamos con una pareja que no conocía el tema de los 5 lenguajes del amor. Hay un escritor, me parece que se llama Gary Chapman, y habla de los 5 lenguajes del amor. O sea, hay maneras en que comunicamos nuestro amor. Cómo amo y cómo me siento amado. Yo sé que este tema del matrimonio, el abandono, el rechazo, de por qué un hombre llega a abandonar a su familia o una mujer llega a abandonar su hogar, tiene muchos puntos. Nunca es nomás una cosa, Sí. son muchas cosas. No los podríamos abarcar todos, porque cada persona es diferente, cada herida. Lo que sí debemos de recordar es, hay heridas en nuestro corazón. Y lo que debemos de hacer es sanarlas. Lo de que decía el pastor Arcadio, hay un origen de ese problema, de por qué estoy actuando así, por qué hay alcoholismo en mi vida, por qué hay drogadicción, por qué estoy sintiéndome menos amado, rechazado. O sea, al final hay un origen, y lo que tenemos que buscar es, ¿qué me sana? ¿Qué me saca de este problema? Y hablamos de eso, los lenguajes del amor, cómo nos comunicamos, cómo le comunico amor yo a mi esposo. Una vez hablabas de que alguien dice te amo, le lleva gordas unas gorditas, una comida a la mamá, pero a la esposa no le lleva nada. Sí, eso es, y me pregunto, ¿cuál es el parte de la mujer, la mamá de los niños, que hace, que ayuda, que él abandona? ¿Cuál es el parte más común? Yo me pregunto, yo creo que uno de esas es, que han hablado, lo que escuchas, el desrespeto. Sin ella saber qué importante es el hombre, el respeto. No me gusta decirlo, pero tengo que reconocerlo.
si mi esposa me quiere Y respetar. doler mi corazón, meter una navaja aquí y marcarla así, es nomás tener desrespeto frente a mis amigos. ¿Cómo duele eso? ¿Va? Si eso repite, y ella sin saber, ¿verdad? Ella realmente, yo sé que yo he visto eso, ella no lo quería hacer de mala intención, no sabe el idioma y se queda uno muy herido. Mi esposa y yo, gracias a Dios, desde el principio hemos conocido esos dos, del amor y el respeto. Pero déjame contar, nomás animarlos, a las esposas, también a los esposos, que claro que es una parte, es del origen, nuestro pasado abandonado de nuestro papá, todo eso tiene un gran parte. Otro es lo que es el responsable de la mujer, que a lo mejor no sabía, que empuja al hombre que se vaya, es el desrespeto. Quiero darles un ejemplo. Nosotros damos consejería, yo y mi esposa a veces, y una pareja que hemos aconsejado, y salimos de día de campo junto con ellos y paramos a un gasolinera, un Oxxo, para comprar, y mi esposa sale, yo me quedo en el volante y dice, ¿me puede dar dinero? Lo saco y tengo puro de 500 y le doy uno de 500 y la pareja dice a su esposo, ella dice, ¿y cuándo tú me vas a dar algo así? Yo dije a mi esposa, yo estoy seguro esa noche esa pareja pelearon, pero de ella no fue nada malintencionado, nada, y hasta yo estoy conociendo el mundo de la mujer, eso no fue nada malo, pero para él eso fue un herido, un desrespeto, una vergüenza. ¿Y qué ha pasado? ¿O cómo lo hacemos para que educamos a los hombres? ¿Cuál es el amor? ¿Cómo la mujer no siente amada? Y cómo nos sentimos respetados. Y son esos detalles que a veces no sabemos sabemos uno de otros, ¿no? La fórmula es amor y respeto. Sí, amor y respeto. El hombre amar a la esposa y descubrir cómo amarla, porque algo que debe de cambiar de nuestra cultura latina es el machismo. El machismo. Muchas veces la esposa se siente amada. No digo que es la única manera. Cada hombre tiene que ir descubriendo cómo su esposa se siente amada. Ella percibe ese amor. Porque a veces puede ser con que le informe dónde está, con que le dé acceso a su teléfono. Ella se siente amada porque sabe que él tiene sus cuentas limpias, claras, y con eso se siente amada. Otra forma puede ser que le lleve un chocolate, por barato o caro que sea, pero es descubrir cómo ella se siente amada y llena ese tanque, porque está llenando ese tanque emocional constantemente, sabiendo que tiene seguridad. Algo que creo que la mujer espera siempre es la seguridad de que el hombre está al frente, guiándola, cuidándola, amándola. Y eso nos hace falta mucho a los hombres. De hecho, las mujeres a veces llaman y el hombre dice, ¿pero por qué te tengo que decir dónde estoy? ¿Qué quieres? ¿A dónde? ¿Por qué me preguntas tanto? Y percibo que eso les empieza a vaciar emocionalmente. Y a veces los hombres se sienten ahogados. Y también a veces las mujeres se sienten ahogados por no amados, porque el hombre no... Porque realmente yo soy muy bien como que mi esposa tiene que hacer para respetarme, pero yo tengo que preguntarme, ¿qué tengo que hacer para que ella sienta amada? Tengo que preguntarme de eso. Lo malo es que tengo que investigar bien cómo ella siente amada. Yo pienso doy todo lo que necesita y eso lo va a sentir amado. No necesariamente. Tengo que investigar cómo ella se siente amada, ¿va? Claro. Pero si regresamos al tema, es la razón por qué los hombres llegan a ese punto que abandonan a su familia. Es algo tan grande para mí y quiero no juzgar a nadie, ni ella ni él, pero
exponer la realidad del dolor y tener solución práctica para cambiar nuestra cultura de la vida familiar, ¿verdad? Enrique, déjame agregar algo más. Sabes que hemos conocido a diferentes personas en este viaje. Y recién conocimos a dos, ¿no? Ustedes saben de quiénes hablamos. Y pienso, qué dolor en nuestras ciudades. Qué dolor en nuestras ciudades, como decías, en las orillas de las ciudades, en la periferia, tantos hogares con pobreza, de niños abandonados, que su camino es el de muchos, no el de todos, hacia las drogas. Y cómo hay vidas destrozadas de hombres que han pasado 15, 20 años en las drogas y que tienen ese dolor. Y cuando platicamos con estas personas y buscamos su origen, vamos a descubrir que no estuvo un papá y no estuvo una mamá para orientarles. Y seguimos sabiendo de que si eso sigue así, nuestra economía como país va a seguir siendo una economía de pobreza, Sí. porque no estamos atacando sus Sí. problemas fuertes. Antes de seguir al otro tema, más bien me gustaría llegar al tema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer para empezar, para traer esperanza? Antes de llegar ahí, ¿te ha pasado algo en su mente, Arcadio, que piensas que es un factor de la razón del abandono de los niños? Sí, creo que hay muchos. Yo he mirado que lo que es la agresión verbal y la agresión sexual, el maldecirse, bueno, en nuestra cultura mexicana se usa mucho de maldiciones, malas palabras, todo eso va hiriendo. La agresión sexual, de que la mujer tiene que dormir con el marido aunque Ella no quiera sabe, o no no quiere. quiera, eso está mal también. Entonces todos esos factores están llegando a que se vaya perdiendo el respeto, el amor, la comprensión. Entonces uno de los factores que necesitamos considerar es que todos los matrimonios necesitamos una consejería de Dios, una consejería que nos ayude a restablecer nuestro corazón, nuestra intimidad de uno con el otro, que nos ayude a apreciarnos, a valorarnos, a querernos, a comprendernos, a saber de que Dios nos dio esa esposa como una responsabilidad y esos hijos, y nosotros como padres debemos de cumplir nuestra responsabilidad en amor. Creo que eso necesitamos. Hablando de eso, ya ese era el siguiente punto, de ¿qué más mejor ir al creador que nos creó, de consejería, ¿verdad? Esa es la solución, pero a veces Dios o la consejería para el matrimonio se siente tan lejos y tan en realidad que eso si realmente no me va a ayudar aquí, y vamos y lo dejamos nuestras familias, ¿va? Pero hay que presentar a Dios en manera, yo creo que la religión ha dejado mala impresión a Dios, a nuestro Padre. Eso me duele. Me gusta el ejemplo que me explicaron de Henry Ford, el inventor de la camioneta Ford, ¿verdad? Que un día una compañía tenía problemas con su fábrica y lo llaman a él. Pues él lo inventó, ¿verdad? Él sabe, y llega y lo escucha, le pregunta qué está pasando, y nomás da un martillo y llega a un lugar y da un golpe y se arregló. Él sabía que tenía, fue algo sencillo, listo. Y salió y le preguntaba, a ver cuánto es, y él dice que son $1,000. Y dice el señor, ¿pero tanto? ¿Nomás por un golpe? No, dice, el golpe fue nomás $10, pero $990 fueron por saber dónde pegar. Eso siempre me ha gustado, porque el saber esa diferencia, que Dios, es que hay que ir con nuestros problemas
el que sabe, Sí, amén. el que Claro. sabe, el que nos creó el hombre y creó la mujer, y los dos tienen su semejanza a Dios, y eso nos confunde. Claro, Él sabe dónde está la herida, Sí, dónde tiene que sacar la astilla que nos está dañando y sanar. Mencionaste algo que hace años yo escuché en una escuela de misiones, y es sobre un libro que se llama El corazón paternal de Dios. Una de las razones por las que a veces rechazamos cuando nos hablan de Dios es porque nos dicen, Dios es como tu papá. Si yo te pregunto ahorita, Enrique, y te digo, te quiero convencer de que sigas a Dios, y te digo, Dios es como tu papá, ¿qué me dirías? pues me abandonó y no me quiere porque no dice dónde está, y yo no sé dónde es. Claro, ahora, Dios es como tu papá, Arcadio. ¿Qué dirías tú? Pues que Dios no es muy bueno. Yo también, yo me quedaría como, o sea, Dios es como mi papá, y lo empezamos a relacionar con todas nuestras malas experiencias. Y es que decimos, si Dios es como mi papá, yo no quiero ese papá. Habrá muchos que van a decir, wow, Dios es como mi papá, y yo quiero correr a abrazarlo. Pero la mayoría de nosotros hemos pasado por experiencias muy duras. Piensa en el niño huérfano que ahorita está abandonado recogiendo basura, que está en un McDonald's pidiendo comida y que alguien lo rechaza. No solo está ahí pidiendo comida, y encima de eso los que llegan disfrutando sus vacaciones lo rechazan. ¿Y le dices a ese niño que Dios es como su papá? Sí, sí. A esa niña que quizá hasta su propio padrastro o papá la violó, y le dices a esa niña, Dios es como tu papá. Sí, sí entiendo el dolor, y hay que presentar a Dios a esos niños o hasta adultos. Ustedes que están escuchando, de adulto y estás herido, hay que presentarte a Dios en diferente manera. Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay que recordar que esa verdad no la podemos cambiar. Dios es nuestro papá. Pero Es ¿cómo un lo papá presentamos diferente. prácticamente? Una solución. ¿Qué dices? Yo veo que el mejor consejo es a través de la palabra de Dios. Ahí conocemos Dios como es, no como nuestro papá. Exactamente. A través de la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar a un Dios amoroso, comprensivo, restaurador, que nos ha adoptado como sus hijos. Que no abandona. A un Dios que no abandona, un Dios que nos sana, que nos libera, que nos acorruca, que nos consuela, que nos cuida, nos protege, nos da una paternidad que no podemos tener con un padre Que natural. nos apapacha, ¿no? Si es una solución práctica, sea una persona que esté en una iglesia o no, hay dos grandes mandamientos. Uno es amor. Ama a Dios. Ama a Dios con todo lo que tú eres. A veces la religión nos ha dañado porque sí, ama a Dios, pero hazlo de esta manera. Hay quienes aman a Dios con la música, con la pintura, con el arte. Hay quienes aman a Dios en silencio, siendo callados. Hay quienes aman a Dios siendo más expresivos. Entonces al final ama a Dios con todo tu ser, y a tu prójimo que tienes ahí cerca, ámalo como te amas a ti. Y en esa manera de amar tan profunda, de una búsqueda de sanar mis heridas, pero de empezar a amar, de empezar a ver la vida diferente, más real, empezar a sanar y a amar. Voy a amar a la otra persona con todo lo que es, porque hablábamos de expectativas, y una de las cosas, yo amo a mi esposa con la realidad de lo que es. Yo tenía otras expectativas, pero hoy la amo con la realidad de lo que es. La amo, y esa es una decisión de que voy a terminar
mi meta tal como es. Porque y eso disfrutar, es lo lindo. y disfrutarlo. Disfrutarlo, porque lo disfrutamos, ¿verdad? Y esos dos mandamientos pues vienen de la palabra. Y ahí es donde encontramos un Dios no religioso. Y yo creo que las personas que nos están viendo de las iglesias, y no sé si algunos se van a enojar o no, pero hemos presentado a un Dios muy religioso. Sí, Y Dios no es una religión. Hablamos, Dios es aventurero. Dios es aventurero, le encanta la aventura con tu vida, con la de tu familia. Él es el creador del león grande que te... y los montes que hemos visto. Y de las hormiguitas que andan por ahí, que a veces... Ese es un Dios increíblemente asombroso, maravilloso, que no lo vamos a conocer, no es de conocerlo solo en la iglesia, es de conocerlo en nuestra casa, es de conocerlo en todos lados. Y Él es lindo.